Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la tercera parte, y espero que sea la última, con el tema relacionado a las revoluciones liberales y los nacionalismos. Bien, recordad que justo lo habíamos dejado en la unificación de Alemania, o Prusia, mejor dicho, había derrotado a Napoleón III en la guerra franco-prusiana y habían decidido proclamar el Segundo Reich, el Segundo Imperio, justo en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles, un símbolo para los franceses, como sabemos. Así que bueno, acompañadme en el vídeo de hoy y continuaremos analizando qué es lo que ocurrió a finales ya del siglo XIX y viajaremos a otros imperios también muy importantes como el imperio ruso, como el imperio otomano y mencionaremos por supuesto también qué está ocurriendo con países que luego van a ser muy industrializados en el último tercio del siglo XIX como fue el imperio japonés y Estados Unidos de Norteamérica. Así que sin más, comenzamos. Ok, tras la proclamación del Segundo Reich, el Imperio Alemán, el cual va a durar desde 1871 a 1914, aunque bueno, podríamos alargarlo hasta 1918, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Bien, el poder legislativo se encontraba dividido en dos cámaras fundamentalmente, el Bundesrat y el Reichstag. Qué pronunciación de alemán. El Reichstag era elegido por sufragio universal masculino, es decir, solo los hombres podían votar. Eh, Asimismo, el Kaiser, que es el emperador, era el que tenía la potestad de elegir al canciller, una especie de primer ministro, y al resto de ministros. Es decir, el sistema parlamentario, pues la verdad es que no tenía el mismo poder que en Reino Unido. Y el Bundesrat. El Bundesrat es el Consejo Federal, es decir, va a representar a los distintos estados por los que estaba conformado Alemania. Recordar que Alemania nace de el intento y el empeño de unificación, que al final lo va a conseguir, del reino de Prusia. Y que todos los territorios de lengua alemana pues estaban formados en su mayoría por pequeños reinos, pequeños principados. Así que el Bundesrat está representando a todos esos territorios. Sería como una especie de senado, para que me entendáis. ¿Qué ocurría? Pues claro, que Prusia había sido el estado que se había empeñado en unificarlos y en crear Alemania, pues obviamente tenía muchísimo más poder que el resto de territorios. Así que a la hora de la verdad, quien llevaba la voz cantante y dirigía Alemania era Prusia. Bien, asimismo en Alemania pues había una enorme diversidad religiosa. Había judíos, sí, había judíos, como me imagino que sabéis, y bueno, todavía no hay una persecución y un asesinato de los judíos, obviamente. Son ciudadanos integrados, eso ocurrirá ya en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es cierto que hay un antisemitismo importante. Pero bueno, los judíos no dejan de ser una minoría y de momento pues se les tolera y están integrados a la sociedad, ocupan puestos de relevancia, también forman parte del ejército y bueno, pues los judíos pues vale, pues sí, pues ya está. No es un grave problema. También tenemos una minoría cristiana católica y una mayoría que es protestante. ¿Dónde se encuentran los católicos? Fundamentalmente en el sur de Alemania, en el estado de Baviera. Su capital, recordar que es Múnich. En esa zona, pues ahí vienen a los futboleros grandes recuerdos como el Bayern de Múnich
o el Bayer Leverkusen? No, el Bayer Leverkusen es de Múnich. Buh. Ahora tengo la duda existencial. Pues no tengo ni idea. Buena pregunta. Me acabo de autotrolear, yo creo. Bueno, el caso. Dentro del propio imperio, no todo el mundo tenía una misma religión, como estamos viendo. Y no todo el mundo habla alemán. Hay distintas minorías étnicas. Pero bueno, eso poco a poco y gracias a la enorme corriente nacionalista que hay en Alemania, se va solventando. Bien, sin embargo, claro, vamos a encontrar que en Alemania, pues no todas las zonas tienen el mismo poder económico. Por ejemplo, algunas regiones, como la prusiana, curiosamente, van a vivir de la agricultura, mientras que otras van a desarrollar mucho la industria. Y esto es un problemilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las zonas más pobres va a surgir, y en torno sobre todo a los obreros de las zonas industrializadas, surge un importante partido que es el Partido Socialista. Y posteriormente, ya a finales del 19 y principios del 20, empieza a surgir pequeños grupúsculos del Partido Comunista. Bien, esto va a ser importante porque pues los socialistas en aquella época se basan en una corriente internacionalista, es decir, no son tan patrióticos y van a suponer un freno a ese militarismo prusiano que ha caracterizado siempre a Prusia y ese nacionalismo exacerbado. Y claro, también es importante porque esto va a ser un remanente que incluso hoy en día Alemania arrastra. En Alemania hay como dos Alemanias. Una Alemania occidental, próspera, rica, muy industrializada y desarrollada. Y una Alemania del este, pues mucho más pobre y agrícola. Y esto asimismo se ve acentuado sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. No os preocupéis, estoy dando un salto temporal, lo sé, pero lo veremos. ¿Por qué? Pues porque la Alemania del Este cae bajo el dominio comunista de Stalin, de la Unión Soviética. Van a implantar una república títere que en verdad sirve a los intereses de los comunistas de Moscú. Y claro, no van a desarrollar de la misma manera la industria. Y al final, pues ocurre que a día de hoy esas enormes diferencias económicas, incluso esa cierta suspicacia de los alemanes de la parte rica de Alemania, a día de hoy todavía existe. Pensad que es en los años 90 cuando Alemania vuelve a reunificarse, o sea, hace más bien poco, nada, no llega a los 30 años. Bien, en cuanto a la política exterior alemana, pues hay dos partes. La primera, que es la buena, que es la basada en la Realpolitik y que va a acompañar a Alemania al jovencito y recientemente neonato Estado alemán con el Segundo Reich, gracias sobre todo al canciller que va a ser Otto von Bismarck. Bismarck era un tío muy pragmático y se centra en lo que es posible y no lo que podría ser posible. Así que con esta mentalidad va a conseguir que Alemania aumente muchísimo su poder sin meterse en demasiados líos. Sobre todo sin meterse en guerras que no podía ganar. Eso casi es más importante que meterse en líos. Porque si tú te metes en líos pero sabes que vas a ganar, no hay problema. Pero si te metes en líos con países que si les ganas te vas a ver muy perjudicado, vas a tener una victoria pírrica porque van a destrozar tu economía debido al esfuerzo de guerra, o que te pueden destruir directamente, pues no merece mucho la pena. Bien,
Así que Alemania se va a centrar sobre todo en fortalecerse como un estado, en aislar a los franceses, que es su verdadero enemigo, y luego a intentar establecer alianzas, lo tenemos en el mapa, ese eje. ¿Con quién? Pues con el imperio austrohúngaro. Obviamente a ellos, aunque han tenido que ir a la guerra contra ellos, les une un denominador común, que es el idioma, el alemán. Y luego van a intentar aliarse también con el imperio ruso para estar tranquilos en sus fronteras del este. Así que va a crear la Liga de los Tres Emperadores, el emperador alemán, el emperador austrohúngaro y el emperador ruso, en 1878. Y luego creará la Triple Alianza en 1882, con Austria, Hungría, ¿vale? Que es el mismo imperio, y con también un recientemente unificado Estado italiano. Luego la Primera Guerra Mundial, Italia pues va a seguir sus propios intereses eh, del Risorgimento italiano y al final no va a apoyar a Alemania y a Austria-Hungría en la guerra, pues porque los austriacos tenían territorio, sobre todo en la zona del Trentino Alto Adige, en el norte, que los italianos reclamaban como suyos. Así que bajo las promesas de los ingleses y de los franceses de que si participaban en la guerra bajo su bando y bajo su bandera pues le iban a dar esos territorios, los italianos pues deciden traicionar a alemanes y austrohúngaros. Bien. Y luego tenemos la etapa de la política exterior, la Weltpolitik, que es una política como la política del mundo, la política global. Y aquí ya se les va de las manos. Va desde 1890 a 1914. Y el personaje protagonista es Guillermo II. Guillermo II, muy jovencito, ¿no? Pues tiene ansias de poder, de colocarse eh, los primeros puestos de los emperadores más poderosos. Y bueno, pues el primo Willy, como le llamaba el rey inglés, pues está un poco loquito y tiene un ego muy desarrollado. Así que se va a centrar en, bueno, para empezar va a cesar a Bismarck, eso es un ultraje, pero bueno, Bismarck la verdad es que ya está muy mayor, el pobre, y no aprobaba los deseos de Guillermo II, y se centra en armarse pero de una manera absurda, sobre todo el objetivo es poner al ejército alemán, el ejército de tierra, la infantería, la artillería, la verdad es que era fantástico, increíble, ¿vale? Tenía una disciplina y era, pues yo creo que sin ninguna duda el mejor ejército de la época. Pero iban un poquito por detrás, sobre todo en el plano naval. La Marina todavía seguía siendo la más potente, la Royal Navy británica. Así que se pueden hacer barcos y sobre todo desarrollar submarinos, que era como wow en la época. ¿Por qué? Pues con el objetivo de convertirse en un imperio real y poder hacer frente a los británicos. Porque los alemanes se dan cuenta de que no solo quieren territorios en Europa, sino que ellos también quieren territorios en el mundo. Así que le van a hacer un poquito la competencia, bueno, un poquito bastante, entiéndase la ironía, a los franceses y a los británicos. Así que se inicia así una escalada de tensión un tanto absurda con los británicos, porque los británicos, claro, ven a los alemanes que la leche, que se están armando y que están haciendo una flota bastante poderosa, pues me voy a armar yo también. Y esa carrera armamentística, esa desconfianza porque no habían declarado la guerra y eran aliados, bueno, aliados no, pero en teoría pues no tenían problemas, sin más, una coexistencia pacífica. Pero claro, como era una coexistencia pacífica, pero es como si ves a tu vecino, pues oye, no le insultas ni nada, pero ves a tu vecino que se está armando con un Kalashnikov, lanzagranadas, un casco de Kevlar y demás,
y tú haces lo propio y os vais armando, os vais armando, os vais armando por mutua desconfianza y al final pues un mal gesto o cualquier mirada rara pues lleva a que si estás armado pues uses el armamento y esa va a ser una de las causas, no la única, pero sí una de las causas que expliquen la Primera Guerra Mundial, que la verdad está muy cerquita. Y bueno, pues aquí os he dejado un textito de la proclamación, ¿no? del Segundo Reich. Si queréis os lo leo. Sí, os lo voy a leer. Vale, al pueblo alemán, nos, Guillermo, por la gracia de Dios, rey de Prusia, ante la petición unánime que hemos recibido por parte de los príncipes alemanes y de las ciudades libres para asumir de nuevo y aceptar, una vez restaurado el imperio alemán, la dignidad imperial alemana. Declaramos por las presentes que hemos considerado un deber hacia la patria común acceder a esta petición de las ciudades y de los príncipes alemanes confederados y aceptar la dignidad imperial alemana. En consecuencia, nos y nuestros sucesores en la corona de Prusia ostentaremos en el futuro el título imperial en nuestras relaciones exteriores y en los asuntos concernientes al imperio alemán y esperamos, con la gracia de Dios, que el pueblo alemán podrá conducir la patria hacia un porvenir próspero bajo el emblema de su antigua grandeza. Nos hacemos cargo de la dignidad imperial con la conciencia del deber de proteger, en el ejercicio de la lealtad alemana, los derechos del imperio y de sus miembros, de preservar la paz, de defender la independencia de Alemania, fundada sobre la fuerza unida de su pueblo. La asumimos en la esperanza de que al pueblo alemán le será concedido gozar de la recompensa de sus duros y costosos combates en una paz duradera y en el interior de unas fronteras que garanticen a la patria contra nuevos ataques de Francia, ojito, la seguridad de que ha carecido durante siglos. Quiera Dios conceder a nos y a nuestros sucesores en la corona imperial poder aumentar siempre el esplendor del imperio alemán, no mediante conquistas de guerra, sino mediante los bienes y los dones de la paz, en el dominio de la prosperidad, de la libertad y de la civilización nacionales. Y sin trabarme. Bueno, pues aquí podemos ver claramente el ego alemán, ¿no? Y es una declaración victoriosa frente a los franceses y ya sabéis, como os expliqué en el anterior vídeo, esto no... Si le mezclas armas, nacionalismo y ego, no puede acabar en nada bueno. ¿Qué pasa con el primo tonto de los alemanes? Que es el imperio austrohúngaro. Pues bueno, el imperio austrohúngaro llevaba ahí un poco partiendo el bacalao ya desde la época de Carlos V, ¿no? No existía como tal, pero sí la rama Augsburgo, la rama alemana de la familia Austria. Bien, pues es un imperio con pies de barro, ya da claros síntomas de agotamiento, ¿vale? Está ya muy desgastado ese imperio. Sobre todo, ¿por qué? Pues estamos diciendo que el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos y está formado por muchas etnias, y muchos pueblos, muchas naciones. Por ejemplo, tendríamos a austriacos, los propios húngaros, obviamente, pero también a eslovenos, a croatas, a serbios, a rumanos, a rutenos, a polacos, a eslovacos y a checos. Toma ya. Y cada uno de su padre y de su madre y con sus tradiciones, idiomas y sobre todo religión, muy importante. Porque no todos eran cristianos católicos, había también cristianos protestantes y había sobre todo judíos y había musulmanes. Así que eso es una olla a presión brutal. Si le metemos encima esa corriente romántica de la lucha por la libertad, de la independencia, del nacionalismo y tal, pues es que está sembrando la semilla para que ahí haya una autodestrucción. De hecho, la va a ver, la va a ver. La va a ver, ¿por qué? Bueno, tenemos al emperador Francisco José, que es ese señor ahí mayor, el cual tenía una mentalidad pues bastante obtusa, muy del antiguo régimen. Y bueno, pues es cierto que va a dar ciertas pequeñas libertades, por ejemplo, a Hungría, que consigue ser autónoma, pero
a la práctica, en el ejército, en asuntos exteriores, en la economía, está atada a Austria. Y bueno, pero va a hacer algún guiño, por ejemplo, con el nombre que lo va a llamar Imperio Austrohúngaro. Es decir, Francisco José lo que hace es hacer algún guiño a la segunda nación más importante que eran los húngaros, como decir, mirar, que sois también importantes, pero en verdad no, en verdad son los austriacos los que controlan todo. Y es un tío muy radical, muy nacionalista, él, nacionalista austriaco, claro, a su vez, y va a ser el peor dirigente en el peor momento. Y ya hemos visto varios casos en lo que llevamos de curso. Así que, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, pues fijaos las enormes diferencias lingüísticas, ¿no? Dentro del imperio, para que os hagáis una idea de las diferencias que hay. Tenemos a alemanes, a magiares, a checos, a eslovacos, a polacos, ucranianos, a eslovenos, los serbocroatas, los rumanos, los italianos. Vamos, eso es la leche. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, pues que el que le iba a heredar el imperio, el archiduque Francisco Fernando, o Franz Ferdinand, que suena mejor, pues visitando Sarajevo en junio de 1914, pues le van a asesinar. Le van a asesinar una organización criminal o terrorista conocido como la Mano Negra. Y además es que yo creo que era su destino morir, porque va a tener mucha mala suerte, el pobrecillo. Este hombre era un tío pues bastante moderado, con una mentalidad abierta, quería dar libertades a los pueblos para que se constituyesen ellos dentro de el imperio austrohúngaro, pero de una forma más federal, ¿vale? Que tuviesen mayor número de libertades. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, pues que esta organización terrorista, la Mano Negra, la cual muy probablemente el Estado serbio, si no colaboró en su desarrollo, al menos eh, sabía de su existencia y no la persiguió lo suficiente. E incluso tenemos a fuerzas de la policía del Estado serbio que les ayudaban con instrucción militar o paramilitar y armamento bélico, pues gente de esta organización se va a empeñar en matarle. Como digo, matar no hay que matar a nadie, por supuestísimo. Eso está muy mal, está muy feo matar. Pero se equivocaron de hombre. No le tenían que haber matado a él. Tenían que haber matado al anterior que hemos estado viendo. Pero bueno, la historia a veces es así de caprichosa. Y un pobre diablo, que es este señor de aquí, Gavrilo Princip, un pobrecillo, un pastor, que era muy ignorante y era un muchacho, no sé si llegaba ni a los 20 años, 18, 19 años tendría. Pues bueno, pues este hombre le encomienda la misión de asesinarle, ¿no? Al heredero. Y bueno, pues se lo va a cargar y sin embargo, pues no puede, creo que no le encontró o se le encasquilló el arma o algo así raro pasó. Pero bueno, el caso, o tiró una granada, creo recordar, y no le mató al heredero. El caso es que hubo un primer intento en el mismo día de asesinato, pero sin éxito. Pues este hombre consiguió escapar y estaba ahí súper frustradísimo. Y bueno, se fue a una pastelería. Parece ser que se estaba comiendo un bollo. Y de repente ve que pasa el coche de aquí del príncipe heredero. Y dice, anda leche, segunda oportunidad. Así que coge ahí, ya se los carga. Se cargó a los dos, al príncipe heredero y a su mujer. Y la lió parda porque esto fue la gotita que colmó el vaso y derivaría en el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba con el Imperio Ruso? Pues bueno, Rusia era también
otro imperio desgastadísimo. Era un gigante con pies de barro, desgraciadamente. Tenemos que los pueblos rusos o de la órbita rusa que se encontraban integrados bajo el imperio ruso era, aparte de los rusos, obviamente, los ucranianos, una parte de Ucrania, los lituanos, los finlandeses y los polacos. Era un imperio descomunal que se extendía desde la zona de Euroasia, Asia, hasta llegar al Océano Pacífico. Sin embargo, económicamente estaba destrozado y vivía prácticamente en lo que viene siendo una edad media, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había una masa gigantesca de campesinos que vivían con lo opuesto y una minoría aristocrática, sobre todo controlada por una burguesía y por las élites del ejército y de la iglesia ortodoxa. Así que el modelo político no penséis que era un parlamentarismo o algo así light. No, era una monarquía claramente absoluta. Y una monarquía absoluta que va a llegar hasta el siglo XX con enormes represiones y claro, represiones para el pueblo, obviamente. Y cuando estalle la Primera Guerra Mundial no van a ir muy bien las cosas a los rusos, porque a pesar de que el soldado ruso es un soldado muy sufrido, eh, pues van a ir en masa con unos medios muy escasos y al final se cargan a mucha gente. Entonces esto, fomentado también por Alemania, que se va a enfrentar a Rusia en la guerra, va a provocar que ocurra una revolución que quite del poder a los zares. Los zares eran el emperador. La palabra zar viene de zar, que en ruso significa César. O sea, se hacían llamar los césares, como si fuesen los emperadores romanos. Así que, como decía, que van a quitar a los emperadores y se va a producir pues una revolución. Y esa revolución derivará a la llegada del poder de los comunistas, del partido bolchevique. ¿Eso con quién? Pues con Nicolás II, que va a ser prácticamente el último zar con el gobierno real, ¿no? En el poder. Y acabará pues el pobre asesinado junto al resto de su familia, los Romanov. Aquí vemos en el mapa la extensión del imperio ruso. Nada. 4 tierras. Ups. Que se me va el dedo. Bien, ¿cuáles eran los principales enemigos? Pues los principales enemigos de los rusos en este momento, así para resumir, fundamentalmente era en 3 elementos. Primero, que no tenían salida a un mar con aguas cálidas. O sea, la geografía era el principal enemigo de los rusos. Es decir, los rusos tienen un territorio gigantesco, pero geoestratégicamente están un poco fastidiados. Necesitan poder tener un puerto de aguas cálidas para desplegar su flota. Así que esto va a ser una constante de los rusos durante la Unión Soviética y actualmente con Putin. Y Putin, he de decir que lo ha conseguido gracias a la incorporación de Crimea y gracias también a que al apoyar a Assad, este le ha concedido una especie de alquiler de algunos puertos de Siria. Así que objetivo cumplido. Asimismo, otro enemigo va a ser Japón, que ahora hablaremos de Japón, y se van a enfrentar militarmente en la guerra ruso-japonesa ya a principios del siglo XX y los rusos pues se van a ver derrotados. Y otro enemigo, curiosamente, pues van a ser los turcos otomanos, precisamente por esa zona de esa esfera de control en torno al Mar Negro. ¿Vale? Aquí lo podemos ver en el mapa, el Mar Negro. El Imperio Turco. Fijaos, en aquella época se le conocía como el enfermo de Europa, porque era un muerto que caminaba. Un zombi.
Además, los territorios del Imperio Turco, como le veían que estaba ahí en las últimas, pues eran ambicionados por sus vecinos, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué van a apoyar Francia y Gran Bretaña al Imperio Turco? Fundamentalmente porque no quieren que ni Austria-Hungría ni Rusia se haga con más tierras. Porque esto podría romper ese equilibrio de poder. Si se rompe el equilibrio de poder, ya sabéis lo que ocurre. Guerra. Bien, el Imperio Otomano, asimismo, también tenía un jaleo de nacionalidades dentro de su territorio que va a provocar, pues eso, la erupción de distintas guerras, como por ejemplo la independencia de Grecia, la guerra de Crimea, ¿vale? Con los rusos. También tenemos la guerra ruso-turca, en fin. Que gracias a esas guerras además van a ir naciendo distintas naciones que antes habían pertenecido a los turcos, como por ejemplo Rumanía, ¿vale? Bien, o Bulgaria. Aquí tenemos los territorios del Imperio Otomano, que son bastantes, ¿eh? O sea, tenía prácticamente todos los Balcanes, todo gran parte del este de Europa, la zona de Grecia, las islas griegas actuales, Creta, Chipre. Luego tenía la península de Anatolia y territorios de Oriente Próximo. Bien, vamos viendo la desintegración del Imperio Otomano, como podéis ver, los distintos estados que van naciendo de antiguos territorios que habían pertenecido a este imperio. Y al final, pues, tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se finí y surgirá la República Turca. Pero eso es otra historia. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Hemos llegado a la parte donde hay que hablar de Estados Unidos y de Japón. Dos países que verdaderamente Japón es milenario, ¿no? Llevaban mucho tiempo. Los americanos, pues no, llevan 2 días históricamente hablando. Pero que se van a sumar a la cola de la segunda revolución industrial y esto va a hacer que se vea una modernización muy acelerada de su tejido económico y social, convirtiéndose así en dos estados que sin ser europeos, ojo, tengan la capacidad de competir con los estados de Europa. Empezando por Estados Unidos. Bueno, durante el siglo XIX, tras haber conseguido la independencia, casi en el segundo tercio o en la segunda mitad del siglo XVIII, pues se van a dedicar a ir expandiéndose hacia el oeste con el objetivo de conquistar nuevos territorios o nuevos estados, para utilizar un lenguaje más preciso, que van a pasar a formar parte, a engrosar en la lista de los estados que pertenecen a la Unión, a Estados Unidos. Así que ya para 1912 ha conseguido extenderse hasta el Océano Pacífico y se había sumado en total 48 estados. Bueno, obviamente esta expansión no es de paz y amor, es a través de realizar asesinatos en masa de las tribus indígenas. Y esto sí que me gustaría aclarar aquí una cosa. Ya lo dije en el vídeo anterior, la leyenda negra antiespañola es que, qué malos fueron los españoles, hicieron un genocidio. Mentira. El único genocidio que ocasionó fue la viruela, porque los indígenas no tenían anticuerpos a este virus y muchos se murieron. Y la viruela es cierto que la llevaron los españoles, pero no es que la llevasen como guerra bacteriológica, sino simplemente gente enferma la transportaba. Bien, teniendo en cuenta que hablamos de un periodo de tiempo en el que no se sabía lo que era un virus, una bacteria y demás, pues imaginaos qué culpa podían tener. Eh,
El único genocidio que se cometió en América fue el de los aztecas y el de los incas, que tenían sometidos a otros pueblos indígenas. Por eso, obviamente, 300 españoles, como fue el caso de Hernán Cortés, pudieron derribar un imperio como el azteca. ¿Por qué? Porque miles de indígenas les apoyaron como si fuesen sus libertadores. ¿Ok? Bien, además la gente que clama que eso fue un genocidio y demás, todos son mestizos. Es decir, no entendáis el término mestizo como un insulto. No lo es el lenguaje que se utilizaba en aquella época. Son mezcla de castellanos y de indígenas. Así que fijaos qué enorme holocausto. Se mezclaron con ellos. ¿Vale? Pero ¿qué va a ocurrir en el caso de Norteamérica? Esto es diferente. Es diferente porque nos encontramos ya en el siglo XIX. El siglo XIX donde ya se sabe que un indio es un ser humano, no es un ser demoníaco como se plantearon los españoles. Aunque luego salió que no, que eran criaturas del Señor. Así que se van a dedicar a ejecutarlos, a crear pues exterminios y a tratarlos muy mal a los indígenas. Mientras está exterminando a los indios, pues también se va a expandir comprando territorios a antiguas potencias, como es el caso de Francia, como es el caso de España, estas potencias europeas que tenían esos territorios en su imperio, pero deciden venderlos. Y luego también a guerrear contra México y México va a perder pues un enorme territorio, toda California, parte de Texas y demás 1848. Bien. Asimismo se van a venir desde Europa poblaciones pues muy pobres o perseguidas, distintos grupos minoritarios religiosos, gente que huye de la pobreza en busca de la tierra de las oportunidades, a Estados Unidos. Y estos van a ser los que lleven a cabo la ocupación del oeste, armados hasta los dientes, obviamente porque había indios, había muchos peligros o animales salvajes. De ahí esa mentalidad americana en el uso y disfrute de las armas. Fijaos, aquí tenemos un mapa con la distinta integración territorial y la ocupación del oeste. Arizona se une en 1912, no hace mucho. California en 1850, Utah en 1896. A mí me parece esto una pasada, porque estamos hablando de un país, ¿vale? Que tiene una extensión territorial, pues a nivel prácticamente de un continente, y que es un país muy, muy joven. Bien, Alaska se lo compraron al Imperio Ruso, por cierto, por si os estáis preguntando, ay, ¿dónde está Alaska? Bueno, pues se lo compraron a los rusos. Que yo creo que los rusos tienen que estar diciendo todavía palabrotas y maldiciendo el día en que se lo vendieron a los americanos, que además creo que no se lo vendieron de una manera muy cara, ¿eh? Asimismo, en Estados Unidos se va a producir pues, una guerra civil muy importante entre 1861 y 1865. A ver, siempre se explica esto basándose en, bueno, pues es que fue por causas de la esclavitud. No, a ver, la esclavitud claro que tuvo que ver, pero no fue por causa de la esclavitud. Tiene unas razones más profundas. Digamos que había unos estados que eran esclavistas, los del sur, y no esclavistas, los del norte. Cuando digo estados esclavistas, no quiero que os imaginéis a todo el mundo aquí que tenía esclavos negros y... No, 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 no. No, solo tenían los terratenientes. ¿Por qué los tenían? Porque los estados del sur son muy pobres y viven sobre todo de plantaciones. Plantaciones de algodón y demás. ¿Ok? Así que para sacar el algodón, el tabaco, maíz y demás, pues ¿qué se necesita? Mano de obra. Esta mano de obra era mano de obra esclava y era algo típico de la época, por desgracia. Los estados del norte son mucho más industrializados, por lo tanto no necesitan de mano de obra esclava. Y veían esto pues con muy malos ojos que los del sur tuviesen esclavos. Pero no por cuestiones de libertad, sino porque pensaban que eran unos subdesarrollados
Y bueno, pues, ¿qué deciden? Pues deciden cerrarles el chiringuito. Claro, si les cierran el chiringuito de la esclavitud, para extender su influencia, van a cambiar el modo de vida del sur y van a empobrecer al sur. Así que va a haber una enorme tensión entre el norte y el sur, que al final es una guerra económica, y estallará una guerra civil muy potente, que tiene en total un número de bajas de unos 620.000 personas, que casi coincide con todas las bajas de todos los soldados americanos en el siglo XX, que han sido unas 644.000 muertos. De todas las guerras que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX, incluyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial, son casi las mismas que tuvo entre 1861 y 1865 en la Guerra Civil Americana, o Guerra de Secesión. Finalmente, obviamente, la guerra la va a ganar la Unión, es decir, los estados del norte, frente a los del sur, los confederados. Y es muy famoso, pues, Abraham Lincoln como un presidente republicano, que va a ser el que dirija la guerra por parte de la Unión. Finalmente ya sabemos que Abraham Lincoln, pues, acabará siendo asesinado. Bien, no os voy a dar la chapa otra vez leyendo, aunque sé que os gusta como leo. Pero aquí tenéis el discurso que Lincoln concedió tras la batalla de Gettysburg, la cual fue una matanza. Bien, ok. Importante, en el siglo XIX se van a constituir dos partidos muy destacados, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. ¿No hay más partidos en Estados Unidos? No, claro que hay más partidos, por supuesto. Tenemos un partido libertario, por ejemplo. Incluso hay un partido transhumanista. Pero fundamentalmente los americanos votan sobre todo a los republicanos y a los demócratas. ¿Ok? Y bueno, pues la victoria del norte, que tiene un modelo económico capitalista, industrializado, se va a imponer este modelo en todos los Estados Unidos, por encima de los estados del sur, la cual vivían de una economía muy tradicional, ¿vale? Una economía rural. La esclavitud va a quedar abolida, pero esto no significa que no se acabe con la discriminación racial, la cual va a ser muy importante. No solo en el sur, ojo, también en el norte. De hecho, en el siglo XX va a haber marchas de población afroamericana reclamando sus derechos porque tenían restaurantes para negros, las bibliotecas públicas no les dejaban entrar, en los autobuses ocupaban, perdonad, los peores sitios, en fin. Un asco que ocurriese esa situación hasta hace 2 días. Bien, bueno, vemos en México va a perder una enorme cantidad de territorio frente a Estados Unidos, que es un poco lo que os he comentado ya. Además, Estados Unidos, pues cuando consiga unificarse, se va a ver con la potestad de intervenir en los países más subdesarrollados de América, como es el caso de Cuba. Estados Unidos en 1898 le va a hacer la jugarreta a España y finalmente lo que hará será pues ir a la guerra contra España y tendremos que perderemos Cuba porque no teníamos opción de acabar con el ejército americano y perderemos en 1898 lo que se conoce como el desastre de Cuba o el desastre del 98. Perdemos Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Vale. Todo siguiendo el qué? Pues siguiendo la doctrina del destino manifiesto. ¿Qué significa esto del destino manifiesto? Pues que Estados Unidos ha nacido para dominar el mundo, toma ya, y que es su destino, simplemente tiene que cumplirlo. Y que América para los americanos, así que ellos van a decidir lo que pasa en otros países porque sí, porque es su destino.
Así que esto también es un poco lo que explica que Estados Unidos sea la policía del mundo. Jaja, Japón. Pasamos a Japón. Bueno, Japón en la era Meiji. A ver, en Japón, ¿qué ocurría? Pues era un país hasta el siglo XIX totalmente pobre. Vamos, que era un país que vivía en unas condiciones medievales. Muy poco industrializado, vamos, nada. Y muy mal, la verdad. Es un país muy cerrado al mundo. Es un país feudal donde gobierna un shogun, que es como una especie de gobernador guerrero de la clase samurai en nombre del emperador. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar sobre todo en 1868. ¿Por qué? Porque las principales élites dominantes van a deponer al shogun y van a establecer el poder del emperador. Y este emperador, Meiji, se va a preocupar de, con una enorme visión de futuro, de industrializar a su país para hacer de Japón un gigante también. Cosa que va a conseguir gracias a la inversión en industria, en educación obligatoria, cambian la forma de vestir, el calendario, lo hace todo a la manera occidental. Se va a armar al ejército, constituyen un ejército a nivel provisional, lo cual va a suponer pues el desplazamiento de las tradiciones como la del bushido, la de los samuráis. Esto viene muy bien explicadito en la película El último samurái de Tom Cruise. Merece la pena que la veáis. De hecho, a finales del 19, 1889, se aprueba una nueva constitución, la cual otorga muchísimos poderes al emperador. Vamos, el emperador era considerado un ser sobrenatural, un dios, de hecho. En la Segunda Guerra Mundial, después de tirarle las dos bombas atómicas a Japón, de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rinden porque el emperador transmite un mensaje a la radio llamando a que dejen las armas, si no, no se hubiesen rendido, ¿eh? Y claro, los japoneses se quedan flipando porque están escuchando por primera vez la voz radiada del emperador y el emperador era considerado un dios. Y estamos hablando de esto en 1945, o sea, hace 2 días. Aquí tenemos fotografías de los últimos samuráis, los cuales pues, obviamente no van a aceptar el ser desplazados por una nueva casta guerrera, un ejército occidental, y se van a oponer a la era Meiji, pero acabarán pues destrozados. A mí me impresiona verles con sus katanas, sus mapas de guerra, preparando la rebelión. Y aquí tenemos a los samuráis que eran bajitos, como podemos ver, pero jope con los bajitos. Eh, Tú diles algo, que te hacen el harakiri o te cortan la cabeza directamente. Así que bueno, pues hasta aquí lo que se daba. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy pesado. Y cualquier duda, pues ya sabéis dónde estoy. Y como siempre os digo, sed buenos y sed felices. Chao.